El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Innova UPN, este programa de la tarde de jueves. Estamos con el señor Philip Bolán. Señor Bolán, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor López. ¿Cómo vamos? Bien. Ya trabajando con el tema de la construcción de una comunidad de práctica, con el sector docente también, y una cartilla que se está haciendo sobre el tema de rescate de abejas. Sí, entonces, ese es ayer un tuvimos nuestra tema, sí, es un tema que abordaremos porque el trabajo colaborativo, la construcción de comunidades especializadas, realmente es un asunto bueno y lo estamos trabajando con la pedagógica, la cartilla que estamos haciendo, en fin, es una noticia que ampliaremos en próximas ediciones ya en este programa. Bueno, pero noticias así muy gruesas de cómo va esa comunidad y una contextualización rápida para nuestros oyentes. Sí, entonces aquí también es aplicación de nuevas tecnologías y formación, porque vemos que aquí en Colombia la mayoría de los apicultores o agricultores le falta formación, sea en administración de empresas, contabilidad y otras. Del otro lado, ayer hicimos la primera reunión con ellos, tuvimos más de 579 inscritos. En este momento en YouTube ya vamos a pasar los 600, entonces gente que nos están mirando. La idea era justamente presentarles nuestras soluciones tecnológicas y nos ayudó bastante también la Universidad de Cataluña, que ofreció becas de administración de empresas a los apicultores. Y otras organizaciones, ¿no? Está también Minambiente, están los bomberos y defensa civil. A nivel de la cartilla, es la cartilla de rescate de abejas, que es una ley actualmente en Colombia. Hablamos con los profesionales que sean desde la defensa civil, desde los bomberos de Colombia y entre otros. Y aquí sí es un proyecto que se está haciendo, pero vamos a utilizar justamente poco a poco ya ciertas universidades se comprometieron a hacer unos serious games, unas cosas de realidad virtual, lo que vamos a hablar de hoy. Es decir, poner tecnología, pero tecnología de avance para los grandes apicultores, obviamente los que tienen buena conectividad, porque el tema que vamos a abordar veremos que necesita justamente tecnologías y apropiación. Bueno, muy bien. El programa de hoy es sobre realidad virtual en educación. Empecemos diciendo que, de alguna manera, la realidad virtual es una tecnología que llamamos tecnología inmersiva, ¿no? Que permite al usuario básicamente interactuar en esos entornos tridimensionales generados por computadora y que justamente tienen la idea de simular experiencias visuales, auditivas y en algunos casos hasta táctiles, ¿no? Hay de esas realidades virtuales que te pasan corriente, te simulan el calor del fuego, etcétera, y digamos que dan esa sensación tan interesante de estar viviendo de la simulación. ¿Qué dispositivos se usan, no? Visores, guantes, diferentes tipos de mandos. Pero específicamente en el ámbito educativo, ¿qué es lo que busca? Se busca el aprendizaje experiencial o también llamado aprendizaje vivencial, en donde el estudiante puede, comillas, y esto está entre comillas, que es parte de la discusión, aprender haciendo en entornos seguros. De alguna manera, entornos controlados y se espera que sean altamente motivadores. Philip, desde tu experiencia, ¿qué se ha hecho o qué has hecho en otros países, en otros lugares, a propósito de la realidad, esta realidad que se llama realidad virtual? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Lenovo, que ellos tienen unos dispositivos. Entonces la meta era construir activamente estructuras mentales a partir de la interacción con el entorno.
Como decía, se puede tocar, se puede aprender haciendo. Entonces, lo que vimos con esos productos, bueno, no son los únicos, pero en este momento es que permite a la gente manipular, explorar, preguntar, porque ahora con la integración de la IA, entonces chatbot, y hacer contrastes. Entonces, aprender haciendo y repetir varias veces. Es decir, que eso es interesante, por ejemplo, el nivel de la aviación, que es un tema que conozco bien, los simuladores, que son, que desde 1929 no es una cosa nueva, permite a los pilotos aprender haciendo. Aquí se construyó el edificio Bacatá, entonces se necesita un piloto de la grúa también que aprende haciendo con simuladores. Entonces permite de aprender cosas que normalmente en teoría no es suficiente, entonces hay que tener una experiencia vivencial. Si viéramos los simuladores, parece en realidad la gente sale temblando porque les pone justamente, ¿cómo se llama? Se apaga todos los motores y todo eso. Entonces, esta manipulación en real de muchas personas al mismo momento, es decir, que cuando en una entidad hay un simulador físico, entonces poner un simulador virtual permite justamente que varios estudiantes empiecen a practicar. Yo conocí, por ejemplo, uno que se llama Pulse, que es un programa entonces de inmersión, donde la gente, los médicos aprenden a hacer operación a corazón abierta. Entonces es mucho más fácil hacerlo de manera virtual que hacerlo sobre pacientes reales. Un poquito. Entonces se economiza bastante. Pero lo interesante es que permite construir, como se llama, como digo, activamente y estructurar mentalmente las personas. Esa idea me gusta. Bueno, no es un tema reciente. Como sabemos, la inteligencia artificial tiene larga data, pero para algunos teóricos solamente se empieza a hablar de la realidad virtual a partir del 80. Creo que al que le dan la idea o la creación de ese concepto es Jaron Lanier. ¿Lo conoces, lo ubicas? Jaron Lanier, que es señor. Sí, con los nombres son muy malos, entonces tengo que ver en qué contexto, sí. Pero empieza a hablar de la realidad virtual con esos primeros guantes y cascos que permitían simular. Es el que inventa los guantes, porque antes se había inventado una especie de casco, pero era muy complicado, que estaba conectado a un computador. Pero muy pesado, muy. Exacto. Es decir, que en este momento lo que necesitamos, que ha evolucionado, es decir, la evolución, como dice, de los años 80, porque la miniaturización, entonces el tema de los guantes, el tema de los cascos, que ya son mucho más fácil de integrar. Pero vemos que en este momento, por ejemplo, los Oculus fueron comprados principalmente en Estados Unidos por las fuerzas de policía, para aprender haciendo, justamente para comportarse mejor. Entonces, en situación real. Justo lo que decías, ¿no? Para preparar el cerebro, digamos, como un elemento previo a la acción real. Sí. Sí, porque como digo, aprender haciendo, es decir, que puedes repetir como un videojuego. Es decir, que estás inmerso en un tema. Por ejemplo, ya se puede hacer sobre, como digo, el tema de manejar herramientas pesadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un carro dentro de un aeropuerto. Entonces, la idea es que la gente puede repetir varias veces hasta, ¿cómo se llama? Poder controlarlo totalmente. Que si lo hacemos en real, hay aviones, hay gente, entonces puede ser peligroso. Entonces, es un ambiente mucho más seguro. Yo tuve la oportunidad de participar con el PNUD a una formación donde tenemos que pasar ¿cómo se llama? Un retén. Sí. ¿Cómo tenemos que hacer con los carros detrás, con terroristas potenciales? Entonces, para ver cómo vamos a actuar. Entonces, también permite una retroalimentación sobre cómo estamos actuando en un caso de inmersión. En momentos críticos reales. Hay una experiencia que creo, es que no recuerdo bien la fecha, 2004 puede ser, esta que sacó Google que se llamaba Google Cardboard. No sé si la tienes, que está como por Sí, la utilizamos bastante. La ventaja es que los cardboard eran, ¿cómo se llama? Gafas, que permitía justamente entrar y ver en 3D. Entonces no era inmersión, era 3D. No más. Exactamente. Aquí no había interacción, entonces era más para el tema de la realidad virtual o realidad aumentada. Lo que desarrolló realmente la realidad aumentada fue lo de Pokémon Go. Eso fue, ese juego fue fantástico. Sí, porque además lo utilizaron. Te voy a dar un ejemplo. En París era justamente la época después de los atentados. Ajá. Y la alcaldesa de París decidió de poner Pokémon en ciertos museos, ciertas bibliotecas, para que la gente vuelvan a salir.
Entonces, esto fue una simulación también para que la gente cambiara justamente su mentalidad, no tener miedo de los atentados y empezar a sacar. Sí, es Jaron Lanier, sí, ya está buscando el nombre exactamente, Sí. el Data Glove, sí. Bueno, Que justamente generalizó el término de la realidad virtual. Pero, como digo, el sector de videojuegos con Sega, Nintendo, Virtual Boy y otro es lo que permitió en los años 90 ya ser mucho más accesible. ujú. Entonces, ahí vimos unas cosas, pero lo que vemos es que realmente fue 2012 con la llegada de Oculus. Entonces, Oculus, después llegó HTC, llegó Sí, ya, Lenovo. ya evolucionó frente ya a la mayor interactividad, porque es que hoy, bueno, Más ya, barata, sí, más exacto. barata y mucho más, sí. Y la integración con la IA, el salto también es significativo porque ya el tema sensorial, el tema del manejo De adaptarse. sí, de la adaptación casi que individual. Y lo hablábamos en algunos otros espacios, cómo los videojuegos también dan un paso adelante frente a la adaptabilidad del juego. Es decir, estamos hablando ya casi que de un juego personalizado dependiendo de tu forma de jugar. Esto lo hace también la IA frente a la, por ejemplo, el manejo de miedos, los elementos que se han utilizado con realidad virtual para el manejo de las fobias, para el manejo de los miedos, todos esos elementos son bastante interesantes. Sí, porque estamos actuando con un sistema, entre comillas, que piensa. Entonces, que nos puede analizar, que puede cambiar los escenarios, puede cambiar los diálogos, nos puede dar misiones frente a nuestro nivel. Entonces, eso está aportando. Entonces, y nos permite totalmente un entorno controlado. Entonces, para el tema, como digo, lo vemos. En este momento, el sector que más utilizando esto es el sector de los drones. Sí. Lastimosamente para el sector militar. Pero vemos que es totalmente la utilización de realidad virtual y realidad aumentada que están utilizando para manejar esos drones. Y hay una asistencia bastante importante por ahí. Yo recuerdo, Philip, no sé si estoy equivocado, si fue la primera experiencia hacia el 2011, 2012 pudo ser, que sacó Google una aplicación, un desarrollo que se llamaba Google Expedition. Me parece que fue en el 2012. Sí, es Google Earth al inicio, es decir, que fue interesante. Justamente yo lo utilicé bastante en clase porque estaba de profesor de la Universidad Nacional en el tema de museología y gestión de patrimonio. Y entonces permitía a los ¿Qué año fue eso? Sí, más o menos en los años que tú contaste. 2012 pudo ser, es que me parece que es 2012, 2013. Lo interesante de esa plataforma, yo no sé si fue la primera, pero sí recuerdo que permitía expediciones 360 a diferentes museos. Sí. Por supuesto, el Louvre tenía un espacio allí, no recuerdo qué más museos, pero sí recuerdo mucho el Louvre, que ahí estaba, uno podría entrar, bueno, ya después fue Versalles, sí, señor. No, te explico por qué. Yo no tengo el presupuesto en la Universidad Nacional para mandar a mis estudiantes a visitar museos en el mundo. Ajá. Y como estamos en museología, es decir, que tiene que ver cómo se adaptan los museos y todo eso, me permitía una inmersión. Estaba totalmente inmersos para ver cómo funciona el museo. Pero más interesante fue la Grotte de Lascaux. Las cuevas de Lascaux, que justamente ya no se puede visitar físicamente porque por tema de contaminación humana, la gente que toca, la gente que respira, entonces ya se hizo totalmente virtual. Y en este momento se está utilizando para los antropólogos, para los diferentes arqueólogos y otros. Entonces ya puedo tener justamente la posibilidad de poder ver en tiempo real dar una vuelta justamente en esos lugares que son museos, que son lugares difíciles de accesibilidad o por tema de ¿cómo se llama? De costos, comunicación, infraestructura, sí. Pero, acceso. Sí, exacto. Entonces, lo que vemos es que en este momento lo que podemos decir al nivel de la VR y con la inteligencia artificial es para entornos entrenamiento profesional. Como decía, cirugía bastante importante, aviación desde toda la vida, Naciones Unidas, rescate. Entonces, hablamos de maquinarias, entonces manejo de maquinarias, pero también en tema que estoy trabajando, que es investigación forense y ciberseguridad, bastante, porque nos permite escenarios realistas. Y para la toma de decisiones, claro.
Tal cual. No, para saber, aprender haciendo. Por ejemplo, el mes pasado en la Tadeo presentamos y en la policía presentamos ¿cómo se llama? Un CGM que es un Cyber War Room. Entonces, en tiempo real pueden, como 10 estudiantes a la vez pueden justamente hacer una respuesta en tema de ataque. Okay. El tema de educación, lo que más me interesó son los laboratorios de física, de química totalmente seguros. Lo que contaste, los recorridos históricos, eso es perfecto. Después, simulación geopolítica. En la industria Smart City, lo más importante y lo que está tomando fuerza en este momento y en el sector militar y otro, son los gemelos digital, los famosos digital twins. Uh-huh. Entonces, la IA permite simular mantenimiento, riesgo, tráfico, energía. Entonces, la verdad de hacer un copiloto donde los operadores explotan escenarios antes de tocar el mundo real. Claro. El tema de la salud. Hay unos que montaron en Francia, conozco bien esta experiencia, para el miedo a tomar el avión, ¿ya? Entonces, es una exposición controlada para fobias. Sí, el tema clínico. La IA va a permitir ajustar acá. Entonces, eso fue una revolución, porque el tema clínico de salud mental y rehabilitación lo tenían, pero ahora la IA, entonces antes todos seguían un poquito el mismo recorrido, como si estás en Tomb Raider haciendo las cosas. Ahora permite, según la fobia de las personas, entonces poder justamente para que pierdan el medio del avión. Sí, y lo interesante de esto, como lo dijimos antes, es la adaptabilidad, es decir, casi no, es personalizada dependiendo de las barreras, en este caso mentales, de los miedos, físicas, etcétera, pero se va adaptando y va guiando de alguna forma, haciéndole entender al usuario que está en un lugar seguro. Es muy interesante porque, bueno, aquí tendríamos que tener un psicólogo que nos explicara cuáles son los riesgos, las ventajas, pero lo que se ve desde afuera de ese campo es que bueno, pongámoslo, no en un campo clínico, sino en un laboratorio de química. Entonces, si tú mezclas determinados elementos, te explota en serio. Aquí, pues, explota en un laboratorio y pierdes, pero bueno, ya... Y en física hay mucho material que cuesta una fortuna, no lo puedo utilizar. Entonces, si queremos ver un poquito las claves del sector pedagógico, yo diría aprendizaje experimental. De acuerdo. Puedes vivir la situación. Eso experiencial, es sí, señor. Vivir la situación de visitar el Louvre, de estar frente a la Mona Lisa, que hay 100,000 personas alrededor. Entonces, también un aprendizaje situado, contexto realista, con roles auténticos. ¿Listo? Uy, ahí tengo una crítica, Messier, y es que... Dale. De todas maneras, y esto es también un compatriota tuyo, Baudrillard, no sé si se dice Baudrillard o Baudrillard, me han dicho que se puede decir Baudrillard. Habla de la simulación, de cómo ese elemento, lo hablaremos después ahorita, seguramente después del corte, pero cómo ese elemento de simulación empieza sustituir lo real, ¿no? Es decir, de alguna manera tú no has ido al Museo del Louvre y piensas que has ido o sientes que has ido. Ahora, lo interesante es que puedes conocer más, tener más datos de alguien que realmente haya ido. Entonces ahí nos ponemos filosóficos muy en términos de Baudrillard para empezar a trabajar el tema. Pero bueno, ese es un punto y coma aparte. No, pero es decir, eso me hace recordar a la canción Los Americanos. Dice que conoce la historia porque la han visto en cine. Sí, por supuesto. Es un tema de discusión. Señor. Sí. Después estaría el aprendizaje personalizado. O sea, estamos experiencial. Y después aprendizaje personalizado. ¿Estoy de acuerdo? Sí, señor. Con la IA. Sí, por supuesto. Y para terminar, más o menos, diría una evaluación profunda. No solamente exámenes, pero sino desempeño en escenarios complejos. ¿Cómo él se desempeña en este caso? Como decía, lo del PNUD de pasar un retén. Entonces, no es conocer bien cuáles son los protocolos y cómo lo haces. ¿Cómo lo haces cuando te estás... ¿Cómo reaccionas? Sí. Escenarios de entrenamiento. Hay un elemento que estábamos discutiendo antes del programa tú y yo, que es la llegada efectivamente de esas plataformas abiertas. Ahorita en el 2020... Abriste sobre un compatriota mío, que es justamente Baudrillard. Entonces, él habla de la hiperrealidad. Ajá. ¿Ya? Entonces, aquí es una hiperrealidad que se está construyendo. Como digo, el riesgo aquí es esta hiperrealidad. Uh-huh. Entonces, porque en este momento, en la época, estamos hablando que más o menos, no sé cuándo escribió esto, pero hablaba del postmodernismo. 60 y 70. Antes del COVID. Sí, por supuesto.
decía que teníamos signos, modelos, pantallas narrativas que nos representan la realidad. Aquí sí tenemos una representación más adecuada porque es una representación controlada, hecho para aprender algo. Pero Entonces, sí. sí, no, estoy de acuerdo. Pero es que por eso te digo, yo creo que lo podemos tocar después de la pausa porque esto nos lleva a otra discusión sobre lo real y lo que es simulado. Pero bueno, por ahora, digamos que después de un poco la pandemia, creo yo, se abren efectivamente plataformas de acceso para todo el mundo, para realizar clases, para tener experimentos, para empezar a trabajar elementos de la realidad virtual. Y Con los metaversos. sí, ahí va, llegamos a los metaversos, en donde, bueno, y los juegos estos que tienen una sigla horrible, que es como los juegos masivos en línea, ¿cómo se llaman? Yo tuve una oportunidad de trabajar un ¿recuerdas la sigla? Sí, Massive, sí. No tengo la bueno, algo así es como juegos masivos en línea, MMOR, algo así, disculpen Sí. no, la inexactitud. Pero Pero, allí, por ejemplo, Warcraft es un ejemplo interesante. Es decir, que hay ciertas universidades de Estados Unidos, tiene prioridad la gente que juega en Warcraft. ¿Por qué? Porque son gente que son capaces de hacer multitareas. y trabajar colaborativamente, También porque reconocer es el una rol. necesidad. Sí, entonces ahí es decir que la importancia justamente de esta inmersión en esos juegos muestra las competencias, como dices, del trabajo en equipo, de poder hacer multitareas, de poder leer al mismo tiempo varios, comandos. Entonces, es una nueva forma de cambiar justamente y de formar las personas. Como digo, yo soy un hincha de todo el tema de los metaversos, pero estoy esperando que justamente las universidades empiecen a aplicarlas. Pero falta justamente en este momento temas de poder, tener más, herramientas más baratas. Bueno, hemos dicho en varias ocasiones que tú haces parte, bueno, eres el fundador y también el organizador, el líder de la red UPORTIC. ¿Qué experiencias se pueden reportar desde esa red? Y yo te voy a contar algunas experiencias que estamos trabajando aquí en la Universidad Pedagógica. Pero entonces contémosle a nuestros oyentes y como siempre en la segunda parte vamos a mirar herramientas, aplicaciones, recomendaciones. Desde la red UPORTIC, ¿qué experiencias te reportan de la VR? Sí, dime. Bueno, en UPORTIC tenemos tres cofundadores, que es Alfredo López y Jorge Mario Caram, y Jorge Mario ya tiene su grupo de investigación especialista en esto. Entonces, que sea justamente sobre los mundos virtual persistentes y compartidos en 3D. Entonces, videojuegos donde la gente aprende a socializar, trabajar, jugar, crear y comercializar. Uh-huh. Es decir, que en este momento vemos que, yo lo trabajé no desde UPORTIC, pero personalmente, pero el tema de Serious Games. En Francia, uno de los juegos que no era de inmersión, que nació y justamente empezamos el trabajo con Jorge Mario, es un juego que se llama el SIDA y el SIDA de nosotros, donde era un juego para que la gente aprendan justamente a los riesgos reales del VIH. Uh-huh. Pero en este momento es decir que así los MMO, lo que ya me acuerdo del término, entonces esos mundos persistentes con entidad en línea, con entidad, había economía virtual y comunidad nacional. Y lo que vemos es que justamente nuestro trabajo principal ahí del tema de entrar justamente en nuestro lobby es lograr entrar justamente esos componentes en las universidades. Hay pocas universidades que los tienen y hay pocas universidades que lo están utilizando. Sí, nosotros aquí en la Universidad Pedagógica tenemos un collab a cargo del maestro Diego Rivera y pues los temas de inmersión, realidad virtual, el trabajo, él sabe de mi gusto por tenis de mesa y el otro hace unos meses me invitó a tener la experiencia de inmersiva y es bastante fuerte porque se siente, por ejemplo, la vibración de la bola, el roce, todos estos elementos son muy importantes en esos entrenamientos que tú dices. Te voy a decir, en este momento hay una plataforma que se llama chess.com. Chess.com es la plataforma líder en formación y para jugar partidas de ajedrez. Gracias a chess.com, los chinos de 7 años ya tienen un nivel más o menos de 1600.
O sea que es un nivel promedio interesante. Ese nivel se llama ELO, ¿no? ELO. Sí, el ELO. Ujú. El ELO 1600. Es decir, que todavía no son gran maestros, que No, hay que pero pasar a eso, 2300 y sí. pico, pero ya es un nivel. Es decir, que el nivel promedio, gracias a la pandemia, porque muchos entraron en esta plataforma, hay otra que no recuerdo el nombre que la Recuérdame el estoy nombre de la citando. plataforma, por favor, recordémosle a nuestros oyentes. Chess.com. Chess como ajedrez, ¿El en inglés, ajedrez? chess.com. Sí. Ok. Sí, sí. Chess.com es la plataforma líder en este momento. No es la que utilizo, yo utilizo una libre, donde también tenemos ejercicios. Gracias a los ejercicios simulados que hay en la plataforma, permite desafíos que hay, permite subir el nivel de las personas. Entonces aquí Y estamos también, hablando de también ahí diversión. ocurre, Sí. también ahí ocurre el fenómeno de gamificación, ¿no? En donde tú compites, vas ganando medallas, que eso es también integrado. Todo va conjunto, todo va conjunto. Si tú eres asiduo, participas todos los días, una vez a la semana, entonces te va a medir justamente. Pero regresando a la realidad virtual, es decir, que aquí ya la inmersión la tenemos que buscar justamente en sectores, como digo, física, química, me parece indispensable. Porque una universidad, por ejemplo, voy a tomar el Liceo Francés de Bogotá. El Liceo Francés de Bogotá se vinieron a hacer una evaluación y regañaron justamente a la dirección diciendo que el laboratorio de física no estaba con suficientes herramientas. ¿Ya? Tuvieron que destruir, volver a construir, hacer una cosa, comprar, entonces le costó una fortuna. Estamos hablando de una red, los liceos franceses, que está en todo el mundo. Ok. ¿Listo? Ujú. ¿Cuánto le cuesta esas renovaciones? Actualizarse justamente para tener laboratorios modernos de física. No, pues es Se una fortuna. justamente para crear ¿cómo se llama? Un metaverso, donde hay un espacio donde los estudiantes con sus gafas podrían justamente empezar a hacer esos, ¿cómo se llama? Ejercicios Ujú. y prácticas. Una de las experiencias que quería contar, porque es real, en la que trabajé justamente con el maestro Diego Rivera y otros maestros, fue un trabajo que hicimos nosotros, la pedagógica, para la Universidad Nacional, a propósito de cómo usar un microscopio. Es decir, hay mucha gente, hay unos protocolos específicos para el uso de microscopios. Un mal movimiento puede dañar un microscopio de estos manuales, no tan grandes, costosos, pero sí que son microscopios especializados. Entonces, se desarrolló en ese sentido todo un espacio para hacer toda la simulación tal cual como si fuera el microscopio, la experiencia de usar el microscopio. Y lo interesante, lo más interesante, es que nosotros tuvimos que yo hice la parte didáctica. Obviamente los desarrolladores nos reunimos todo el tiempo con expertos para ir contando cómo esa herramienta en efecto respondía a las necesidades de los estudiantes que fueran a usar un microscopio, pero no era solamente un tutorial, sino realmente el docente podía hacer análisis de diferentes objetos con ese microscopio. Entonces la idea es que eso se vaya alimentando constantemente. Eso es una experiencia real que nosotros hicimos para la Universidad Nacional eh, desde la realidad virtual. Lo interesante aquí es siempre el trabajo en equipo. No se puede bajo ningún criterio hacer productos en solitario porque se requiere la presencia siempre de los expertos, de los que están allí trabajando. Me parece que ese es un punto a favor de esta tecnología. Sí, hay una experiencia ya dos experiencias que me encanta yo del sector justamente de gestión de patrimonio. En Londres, en este momento, tú te puedes aproximar de una estatua y te cuenta la historia. Sí. Entonces, a través de la realidad virtual. Entonces, vas a tener toda la historia de la estatua, por qué está aquí, quién es este personaje y todo eso. En la ciudad de Simuno, en Francia, al lado de París, también, pues, con realidad virtual, basándose en el modelo Pokémon Go, tú puedes tener toda la historia de la ciudad, tú te aproximas de un edificio y te dice qué es, el museo que vas a encontrar, entonces, toda la parte cultural y patrimonial de una ciudad. Pero de alguna Entonces, manera eso no lo está haciendo Google Maps. Bueno, no tan, más de otros intereses, porque van marcando como, pero no sostenidamente de esa forma en términos. No, tienes unas cosas colaborativas donde la gente sube sus fotos y todo eso, pero aquí es la ciudad, con la curación de la ciudad, Ok. con los diferentes servicios. Hay una experiencia, creo que con Nintendo, porque es la experiencia justamente del Museo del Louvre en Lens Ujú. con Nintendo.
A todos, Lens es una ciudad justamente era una ex ciudad minera francesa, donde el nivel educativo no era tan alto que otras grandes ciudades, es la tercera ciudad de Francia. Entonces el Louvre abrió un museo y todo es realidad virtual. Okay. Ve a ver las obras, pero utilizando un Nintendo, la Switch. Entonces tú puedes aproximar y puedes jugar con la obra, puedes modificar, ver la historia, tener información aumentada. La interés es justamente porque hablamos de VR y VA, es decir, realidad virtual y realidad aumentada con videos, con juegos, es decir, que los dos van en conjunto. La ventaja es que ya reconoce la obra, la realidad virtual, y de ahí te abre justamente una serie de otras posibilidades, es decir, que un museo aumentado. Ya lo tiene varios en el mundo, pero el de Lens es el más interesante porque trabajó Orange, que es ex-France Telecom, y esta marca que creo que es Nintendo. Pero Orange, yo estoy con el equipo de Orange, entonces trabajando esto para aproximar, hacer una mediación digital aumentada para justamente una clientela que no está acostumbrado a ir a un museo. Bueno, muy bien, vamos a una pausa en esta tarde de jueves y regresamos aquí a Innova UPN hablando de realidad virtual. Estás escuchando Innova UPN. Soy Sandra Durán Chape, profesora de la Universidad Pedagógica, y quiero enviar un saludo muy especial a la emisora Pedagógica Radio. Esta emisora ha sido fundamental para la formación de estudiantes porque ha ido a lo rural, a lo urbano para pensar esa mediación, pero también para la práctica. La formación de maestros ha estado articulada con la emisora y por supuesto para la investigación, porque desde aquí hemos podido divulgar los resultados y los procesos investigativos. Un abrazo enorme para este gran equipo de trabajo que conforma nuestra emisora Pedagógica Radio. Volvemos aquí en esta tarde de jueves a Innova UPN. Estamos hablando de realidad virtual y como es de costumbre la última parte, la segunda parte de este programa, hablamos de, bueno, esto cómo les sirve a los maestros, qué herramientas pueden usar, cuáles son de libre acceso, cuáles son pagas, cuáles tienen una versión gratuita por un tiempo, etcétera, etcétera. Una de las más famosas, que ya la habíamos mencionado en la primera parte, esta es esa que se llama Google Expedition, que también se conoce como VR Tour Creator, porque no solamente son viajes virtuales, sino que la gente puede ir construyendo sus propios tours virtuales a propósito de estas, pues necesitamos algunos elementos para hacer recursos 360. Sí y no. Uno lo puede hacer con un celular, pero pues bueno, ya hay cámaras 360 súper adaptadas, pero uno puede hacer su propio tour virtual en esta plataforma. Y por ejemplo está integrada, yo la última integración hace tiempo no la veo, pero estaba integrada con Google Classroom. ¿Conoces de esta plataforma, Philip? Bueno, hay varias. Hay unos que son de simulacro y hiperrealidad. Hay unas que me gustan a mí, que son las de comunidad de prácticas. Entonces, son varias herramientas que podemos tener. Lo que hay que ver cuál es el objetivo. Entonces, si es formación, cómo están formando, si es ganar puntos, si es lograr, pasar desafíos. Entonces va a depender qué tipo de plataforma uno está buscando. Hay miles en este momento en Estados Unidos para K12, entonces está Class VR, que es una interesante, esta XR University. Sí, entonces aquí, voy a tratar de recordar cuáles son los que vean. Es que está un ecosistema, tiene que tener el colegio o la universidad, entonces visores, entonces tiene que tener justamente... Sí, todo un ecosistema para responder, para apoyarse el tema. Esta que mencionas que se llama Class VR, Class VR, se llama VR. VR. Sí. Es una plataforma educativa que ofrece no solamente... Llave en mano. Sí, llave en mano.
Sí, totalmente ya. sí, Entonces, sí. es interesante, pero el problema es que no puedes, tú tienes que tomar lo que ellos proponen. Pero MetaQuest con Meta Education lo está haciendo, es Victory ML. Sí, Entonces, lo que hablamos siempre, el tema de STEAM, sí. entonces, para química, biología, anatonomía, porque los cursos son los mismos a nivel mundial. Entonces, Victory XL me interesa. Hay uno que se llama Engage XL, Sí, también para sí. universidad. La utiliza, creo que Stanford, Oxford, las más grandes. Pero Laboratorios, ese que sí, nombras, ese que nombras que se llama justamente Engage XR, sí. lo vi como en uso o simulaciones tiene salas de conferencia inclusive, ¿no? Ese es muy interesante para que las personas lo pueden usar. No, no lo conozco, pero sí en alguna ocasión participé en una conferencia que mostraban posibilidades mediante un QR y había que hacer una serie de pasos para entender qué era lo que estaba pasando allí. Bueno, y ahora con la inteligencia artificial es muy interesante. Entonces la plataforma se llama, la voy a deletrear, ENGA, Engage XR. O sea, esa plataforma es muy interesante porque también ofrece la posibilidad de esta colaboración en 3D. Exacto, y permite montarlo de su mismo con sus propios cursos y otros. Entonces, sí, son varias. En este momento están evolucionando porque ya hay accesibilidad mejor a las gafas de realidad virtual, realidad aumentada, Que son más a baratas. los Igual se guantes pueden y todo hacer eso. en cartón, ¿ah? Los No, guantes. eso es para realidad, para realidad virtual. Es decir, que ya para realidad virtual, ¿cómo se llama? Y está en open source, tú lo puedes montar tú mismo, lo de Sí, Google. Es decir, que las Google Glass, ¿cómo se llama? La Google VR. sí, Entonces, eso es interesante. Pero hay laboratorios virtuales de física, de química, que va a integrar o no, como sea Moodle, Canvas u otros. Pero, como te digo, la idea es ver cuál más le corresponde. Entonces, no podemos decir y la mejor dependiendo de la plataforma. necesidad. Antes, Sí, antes yo te habría dicho sin problemas lo nuevo, porque sí, está trabajando con ellos. Pero es decir, que va a depender. El problema es que los profesores tienen que adaptarse a lo que va a comprar el colegio. ¿Ya? sí. Es decir, que ya lo vimos cuando hicimos el tour en México, justamente hicimos, ¿cómo se llama?, laboratorios de biología virtual y era impresionante con el tema de cómo se llama la glass. Entonces tienes que ver muchas herramientas, va a depender de también las gafas que tienes. Pero aquí en 3D, es decir, que lo que tienes con las Google Glass, las de Google, ¿cómo se llama?, que puedes montar tú mismo no puedes hacer, no hay posibilidad de tener realidad aumentada. Sí, bueno, Es no, solamente la realidad virtual. sí, claro, claro. Sí, sí. Ahí, digamos que el salto, como lo habíamos dicho al principio, es eso que se llaman los metaversos educativos y estoy absolutamente convencido de que tenemos que hacer un programa de eso que se llaman los metaversos educativos. Pero ahí hay dos herramientas plataformas que pueden utilizar los docentes, una que se llama Mozilla Hubs y otra que se llama Sí. FrameVR.io. Esas plataformas lo que permite, bueno, por ahora hasta el momento son gratuitas y están basados en un navegador, pues no hay necesidad de tanto infraestructura, pero lo interesante es que permiten ir construyendo escenarios alternativos que se adapten a las necesidades formativas. Quiere decir, si yo puedo trabajar elementos del orden, no sé, de los valores, elementos del orden disciplinario, puedo ir construyendo el escenario un poco al estilo Minecraft. Sí, tal cual. Bueno, Porque justamente y Minecraft puede ser utilizado. ya, por supuesto. Utilizarlo para educación. Y, Es decir, que tiene varios componentes interesantes. y toda la plataforma Unity, ¿no? De Unity, ¿qué podemos decir, Felipe? Pero esto Bueno, ya es Unity más permite avanzado. justamente sí, te permite justamente poder, ¿cómo se llama?, crear. Entonces, ya es un sistema de programación, ya una plataforma para poder crear. Pero como dice, regresando a Mozilla, porque, bueno, es el grupo Mozilla y va a ser gratuito porque es Mozilla, entonces puedes permitir, justamente como decías, crear aulas virtual, pero visitas guiadas. Eso es importante y lo utilizamos. Entonces, no exigen nada de programación y es open source. Entonces, como es open source, será gratuito. Entonces tú tienes razón de enfocarlos justamente a Mozilla. Yo pensaba otras plataformas, pero esta me parece, ¿cómo se llama?, Adecuado. interesante. Y Sí. no necesita gafas VR. Entonces un PC, ¿cómo se llama?, con el link ya se puede ver.
Bueno, y una que conocí hace poco que me pareció muy, muy interesante es, bueno, yo conocía antes la versión de Nearput, no sé si la ubicas, Sí. Nearput, yo No, no. yo la conocí más en el ámbito organizativo, de proyectos, de lineamientos de proyectos, etcétera, pero se mete a lo educativo con una versión que se llama Nearput, Nearput BR. Y este me parece que es tan interesante, no solamente porque combina la realidad virtual mediante cuestionarios, videos, a presentaciones, sino que promueve realmente una interactividad. Por lo tanto, pone a los docentes a pensarse en lugares distintos desde lo que va a plantear, desde las necesidades, de los alcances, porque ya el tema no es la interacción misma, sino digamos, lo epiformativo, lo que va más allá de la formación evidente, que es la discusión que siempre hemos planteado, porque la herramienta está allí, pero ¿qué es lo que pues, se puede plantear a partir de pensarnos herramientas Mira, genuinas, tareas, etcétera, señor? mira, vamos a tomar el ejemplo del fútbol. El fútbol, la idea es un trabajo colaborativo, pero necesita retroalimentación. Y aquí vamos a ver justamente esta retroalimentación. Es decir, que el rol del docente aquí es decir que no va a acompañar a los estudiantes en su recorrido, pero al final o al momento dado puede justamente empezar a retroalimentar. Entonces, ¿qué ha visto en el museo? ¿Cuáles cosas le pareció interesante? Aunque la IA puede ayudar, pero el profesor está ahí de todas maneras para el tema de retroalimentación. Sí, pues, esto es lo que podíamos hablar de cómo se logran no solamente enseñanzas, sino aprendizajes significativos, como decías, basados en la experiencia. Pues esto tiene toda la trascendencia didáctica, pedagógica y significativa realmente para que eso que aprendió tenga sentido para quien está aprendiendo, ¿no? Para el aprendiz. Exacto. Por el Sí, otro, porque dale. dile. No, lo que decía lo importante es que los profesores no tengan miedo de esto porque su rol va a ser importantísimo en esto. Es decir, que es como ver una película y seguirla y no sin retroalimentación. La gente ya tuvo un momento de entretenimiento, pero no es por eso que aprendieron algo con esto. Sí, a mí Regreso a la canción de los americanos. estás hoy referencial en esa canción. Uno de los elementos que nombrabas al principio del programa es, bueno, conocer o saber, o mejor dicho, entrenar para riesgos reales, cómo podemos reaccionar, cómo conocer el protocolo, saber qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Esto de alguna manera, visto en términos formativos, puede entenderse como una aproximación a la empatía, de alguna forma, en términos de reacción. Y ahí empiezan las críticas, ¿no? Yo cómo voy a hablar de un escenario sin conocerlo. No sé si te envié uno de los artículos que escribí a propósito y la anécdota es esta. Sí, Le conté a un estudiante, un estudiante pues que tenía un evento académico en Cartagena. ¿Mm? Y entonces me dijo, uy, profe, sí. cuando llegue al aeropuerto, no vaya a tomar el taxi ahí que le sale muy costoso, sino váyase derecho caminando ahí por la callecita que está saliendo del aeropuerto y al fondo venden unas carimañolas que usted no se lo puede. Entonces yo, qué bueno. Y le pregunté, ¿y usted cuándo fue a Cartagena? Dijo, no conozco. Lo que pasa es que Sí. hay un un TikToker que yo sigo que va y recomienda ese, pero cuando yo vaya voy a hacer eso. Entonces, date cuenta de la apropiación. ¿Mm? Entonces, Sí. en lo negativo o visto de manera negativa, pues el tipo está convencido de que conoce sin conocer, pero en lo positivo, pues tiene una apropiación que podríamos llamar distinta, diferente. Y en efecto, yo hice caso a su recomendación simulada y efectivamente una señora que vende unas carimañolas espectaculares ahí saliendo del aeropuerto por la callecita esa que me indicó. Pero me aterró su nivel de conocimiento, de conocimiento, saber, referencia. Ahí hay que haber entendido. Bueno, pero eso es lo mismo que leer un libro. Es decir, yo puedo leer a Pessoa
y tener una imagen de Lisboa y irme a Lisboa a contrarrestar. Bueno, no sé, ahí nos toca pensar en distintas las maneras de esa medición de lo que entendemos por conocimiento, y es ahí donde entra todo el concepto de simulacro, hiperrealidad de Baudrillard. Sí, hay un tema que no hemos abordado que es importante. Aquí voy a hablar de mi lado francés. Entonces, ¿qué tipo de datos personales está recogiendo justamente la herramienta? Antes de ponerlo en los colegios y en las universidades. Uy, claro. Entonces, eso es importante porque justamente el EGPD en Europa obligan justamente a las plataformas a decir qué están haciendo con los datos, dónde quedan. Entonces aquí, si el profesor la está utilizando y está chupando datos de los niños, imagínate el problema. ¿Dónde están albergados los datos? ¿Para qué finalidad la están utilizando? Y todo eso. Pues, sí, lo que pasa es que ahí nuevamente nos encontramos frente al componente ético que es, pues, humano, al fin y al cabo. Sí. Y en buenas manos, pues imagínate lo que puede hacer una persona frente a los procesos, a los tiempos de aprendizaje, al aprendizaje personalizado, a todos estos elementos que son favorables, pero pues en malas manos, hasta dónde puede llevar un dato de un niño. Por eso, antes de implementar una plataforma hay que verificar todo eso en Europa. Es decir, que en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional tiene que ver diferentes puntos. Entonces tiene que hablar con uno que es el responsable de protección de datos en el colegio, que se ocupa de esto. Después el responsable de seguridad informática, la delegación académica y entonces el servicio jurídico. Entonces tiene que pasar por varios filtros para que un profesor lo pueda utilizar en clase. Entonces es complicado. Todavía hay una legislación bastante interesante y necesaria, pero es decir que no es tan fácil para que lo puedan utilizar los profesores en sus aulas con datos porque el estudiante sí tiene que registrarse para entrar. Imagínate lo que puede pasar. Bueno, ya dimos las plataformas a los cuales, los invitamos a revisar esas plataformas que dimos. Google Expedition es muy interesante. Bueno, y ahora todo está opacado con... EngageVR, vayan a mirarlo. Creo que es Engage XR. Engage XR, Sí. pero sí, y Frame VR y lo de Mozilla. Mozilla Hubs, muy interesante lo que pueden trabajar. En estos últimos 5 minutos vamos a terminar un poco con las ideas para que ustedes las trabajen desde las aulas posiblemente. No hay que confundir inmersión con aprendizaje. Eso es totalmente distinto. El hecho de que usted esté inmerso en una plataforma no dar por entendido que ya es un aprendizaje, sino utilizar esto como una mediación, que nos parece importante y hemos hecho varias veces énfasis en esto. El hecho de que usted utilice la herramienta, la plataforma, no está aprendiendo por sí solo, sino debe tener una intencionalidad formativa, unos elementos, unos aprendizajes para que esto no sea la finalidad, sino un medio. Yo creo que eso es primero un poco a propósito de lo que decías, Philippe, de la diferencia entre confundir la realidad y la hiperrealidad. Sí. Regresando a tu amigo Baudrillard. Sí, Baudrillard. Y también hay que tener cuidado con estos elementos que ya están surgiendo relacionados con la dependencia tecnológica y esa brecha digital que todavía se sigue marcando, pero depender tecnológicamente, preguntarle a ChatGPT hasta cómo me siento, cómo debo reaccionar, un poco desresponsabilizarse de lo humano también es una de los riesgos que puede correr el uso excesivo o que les guste más. Hay varias películas con ese, entre ellas Her, la película protagonizada por Joaquín Phoenix. ¿Qué otro riesgo puedes anunciar, señor Bolán, en estos últimos 2 minuticos que nos quedan? Bueno, como decía, el tema de datos personales, el tema de ¿cómo se llama? De vivir en este mundo hiperconectado y desconectarse de la realidad. Lo vemos actualmente aquí en Colombia. Tú tomas un taxi y no quieres seguir lo que le dice el Waze, es decir, que lo que se llama algocracia. Sí, entonces aquí también tenemos que ver qué mensaje nos está dando. Es decir, que si me ayuda en química o en física, perdón, a crear una bomba, sí. Entonces tenemos que tener cuidado a qué te damos acceso. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto? En las mezclas, hay momentos hay decir, no, estas mezclas son prohibidas.
Sí, Entonces, aquí, la frontera puede ética haber otra vez. un curso de crear fetamina. Metanfetaminas. Bueno, Al final de sí, y yo voy a dar una última advertencia para ya dar los agradecimientos y demás. Bueno, el tema que no está tan claro porque hasta ahora está surgiendo y es esa sobrecarga sensorial y cognitiva. Ahí tendríamos que hablar con mucho cuidado. Invitaremos seguramente expertos en el tema porque sí hay una sobrecarga sensorial y cognitiva. Bueno, señor Bolán, muchas gracias por su apoyo en este programa. Qué fantástica tarde hemos pasado el día de hoy y seguramente este es un tema para ampliación, pero damos las pautas para que nuestros oyentes, nuestros docentes, nuestros investigadores, digamos, empiecen a explorar todo este mundo. Muchas gracias por la compañía, señor Bolán. Muchas gracias, señor López. Bueno, como siempre damos un saludo y un agradecimiento a Mario Enríquez en el Control Master, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Alejandro Sepúlveda en la dirección, el gran equipo de la Pedagógica Radio que hace posible que estemos aquí jueves tras jueves en la tarde compartiendo con ustedes estas experiencias de innovación desde el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica. Un abrazo para ustedes, nos escuchamos en 8 días. Que estén muy bien. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.